Hablamos ahora de un conflicto que por el momento no encuentra una solución definitiva y que sin dudas afecta a un porcentaje importante de la población santafesina. Tiene que ver con el transporte urbano de pasajeros y mientras se espera un nuevo encuentro entre las partes en el Ministerio de Trabajo, no se descarta que la semana que viene haya una nueva jornada de paro. ¿Esto es así? Se lo vamos a preguntar a nuestro compañero Marcelo Brondino. Buenas tardes, Marce. Jimena, ¿cómo te va? Efectivamente, en este primer móvil vamos a seguir ocupándonos de la situación del transporte de pasajeros, situación complicada, difícil, con subsidios que son insuficientes, que no alcanzan, con gestiones, sobre todo ante el Ministerio de Transporte de la Nación, que no están encontrando las respuestas favorables que se esperan. Y sobre todo, estoy con Roberto Albizu, que es director de buses de la empresa ERSA. Sobre todo, Albizu, con ese trato desigual que hay, ¿no? Para con el interior del país respecto a lo que es el AMBA. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, es una situación, obviamente, de desigualdad que tiene que ver mucho con políticas que aplica el Estado Nacional, a diferencia de lo que es un Estado federal, donde en realidad los representantes de las provincias, que son los diputados, han tratado la ley de presupuesto y en esa ley de presupuesto obviamente que han dejado sin ningún tipo de posibilidades de sostenimiento en el tiempo al transporte público de pasajeros del interior. En este marco, un paro latente de choferes que impulsa el gremio, lógicamente, por el tema salarial. ¿Cómo ve la salida de esto? Mire, yo obviamente no voy a decidir por los trabajadores. Obviamente los trabajadores están haciendo un reclamo salarial que se suscribió en el mes de marzo, el primer acuerdo que tenía que ver con una pauta salarial que había sido establecida por el Ministerio de Economía de la Nación, que era llegar a un 60% de inflación anual. Esto obviamente se desbordó. Nosotros aplicamos los ajustes que se habían acordado en esa fecha, que no llegaban al 30%, y hoy obviamente los trabajadores están pidiendo un ajuste salarial que llegaría hasta el mes de septiembre alrededor del 80%, y la diferencia nuestra es muy es muy grave, porque en realidad no ha habido ajustes que tengan que ver con la tarifa y mucho menos con el tema subsidio, ¿no? Tengo más la información. Para julio, agosto y septiembre se pide un básico de 414.000 pesos. Exactamente, eso genera un aumento salarial en el año aproximado del 80%. Bueno, y también por otra parte, la gente pide mejores coches, más nuevos, mayores frecuencias. Me imagino que es muy difícil de atender todo esto junto, ¿no, Luis? Mire, este es un sistema que se trabaja sobre la base de un ingreso que obviamente tiene que ver con la tarifa y tiene que ver con el subsidio, pero en la realidad el subsidio es una consecuencia de lo que el Estado quiere hacer como el servicio público, que son los dueños. Y bueno, parte la atiende con tarifa, que históricamente hasta el año 2003 fue el único recurso que tenía el transporte, y a partir del año 2003 se fue generando la tarifa más un aporte por no generar tarifas que son acorde a lo que cuesta el servicio, que llamó subsidio. Eso cada vez se abocó más a un tema como Buenos Aires. Hoy el sistema de subsidio en el transporte de la Nación, el 90% lo tiene el AMBA, o sea, Capital Federal y Provincia de Buenos Aires, y el 10% restante lo tiene el interior del país. Lamentablemente eso, para cualquiera que tiene razonabilidad, entiende que el transporte de Buenos Aires y el transporte del interior tienen los mismos costos y no tienen los mismos ingresos. Además, uno sabe que el componente mayor del recurso es el que aporta el subsidio, ¿no? Entre un 60 a un 70%, con lo cual, si esto no se mejora, seguiremos en problemas. Sí, hoy el transporte en el interior está recibiendo aproximadamente un 65% y el 35% es tarifa, mientras que lo que es en el AMBA, la tarifa no llega al 10% y el resto es todo subsidio. Bueno, se vienen los aguinaldos también, ¿no? Lo conversábamos. Bueno, recursos extras que se tienen que conseguir de alguna manera. Bueno, el Sistema Nacional de Transporte del Interior requiere, para poder atender
los reclamos salariales más el sueldo del mes de junio, más el aguinaldo, 12.000 millones de pesos que hay que distribuir entre 35.000 trabajadores, y esa plata hoy, para que se entienda, no tiene ni siquiera el aporte del 40%. Bueno, se viene una reunión clave la próxima semana para intentar destrabar nuevamente este conflicto. ¿Piensa que puede haber salida? Mire, el martes hay una audiencia que es alrededor de las 15 horas. Esa audiencia va a ser fundamental. Consideramos que ahí debe destrabarse el sistema. Los secretarios de Transporte del interior del país que están unidos en COFETRA han planteado que esta es una necesidad, que para que las provincias puedan aportar, la nación debe aportar igual suma que lo que aportan las provincias. Pero bueno, respuesta hasta hoy, a esta hora, todavía no tenemos ninguna, y las provincias, en la medida que no haya aporte nacional, no están dispuestos a hacer un aporte provincial. Muchas gracias, Roberto Albizu, director de buses de la empresa ERSA Urbano, que tiene, bueno, coches y trabajadores en prácticamente todas las provincias, hablándonos, ¿no?, de la difícil situación, Jimena, que plantea el transporte, montos cada vez mayores, lo de la inflación elevada, las tarifas que no alcanzan. Bueno, reiteramos un panorama sumamente complicado y de difícil solución si tenemos en cuenta todas las variables que nos planteaba Albizu, ¿no?, que además es un tema que venimos siguiendo desde hace un tiempo, lamentablemente sin solución. Sin dudas, Marce, y por eso lo vamos a seguir de cerca para ver cuáles son las novedades y qué es lo que pueda llegar a pasar, sobre todo con el servicio, para darles la oportunidad a los usuarios a que estén informados la próxima semana. Nos vemos en un ratito, ¿te parece? Así es, hasta dentro de un ratito, Jimé.